Un patrón histórico recurrente ha transformado fundamentalmente la civilización en 5 ocasiones durante los últimos 2000 años. Este patrón no se limitó a reformar las sociedades, en cambio, las reinició por completo. Esto implicó una cancelación total de deudas. Dichas cancelaciones sucedieron a través de hiperinflación, jubileo de deudas o guerras a gran escala. La primera instancia ocurrió en la antigua Roma, en el año 33 Anno Domini. La Europa medieval la experimentó después en 1347. La Francia revolucionaria enfrentó este patrón en 1789. La Alemania de Weimar lo soportó en 1923. Finalmente, la Europa de posguerra se encontró con esta situación en 1953. Estos 5 eventos históricos presentaron distintos métodos para resolver sus crisis de deuda. Sin embargo, la misma secuencia de 6 etapas llevó consistentemente a la aniquilación total de la deuda. En todos los casos, las deudas inicialmente parecían manejables. Los líderes prometieron constantemente que el reembolso era posible. Sin embargo, los matemáticos demostraron repetidamente la imposibilidad de dicho reembolso. No obstante, la deuda fue eliminada sin falta. Este proceso a menudo destruyó los ahorros de la gente común. También transfirió riqueza a una escala que empequeñece las fortunas de los multimillonarios modernos. Actualmente, en 2025, la deuda global ha alcanzado el 335% del Producto Interno Bruto Mundial. Esto se traduce en una asombrosa deuda global total de 300 billones de dólares. Esta inmensa suma se opone a solo 90 billones de dólares de producción económica global anual. Los Estados Unidos por sí solos tienen una deuda nacional de 36 billones de dólares. Los préstamos estudiantiles suman 1.700.000 millones de dólares. Los préstamos para automóviles ascienden a 1.600.000 millones de dólares. La deuda de tarjetas de crédito está en 1.200.000 millones de dólares. La deuda corporativa suma además 11 billones de dólares. Es matemáticamente imposible pagar este nivel de deuda. Nos encontramos actualmente en la etapa 3 del patrón familiar de 6 etapas. Este patrón preciso se ha desarrollado 5 veces a lo largo de la historia. La experiencia demuestra que las etapas 4, 5 y 6 seguirán con regularidad predecible. La única pregunta restante se refiere al método de este reinicio inminente. ¿Llegará a través de la hiperinflación? La hiperinflación destruye profundamente el valor de la moneda. Alternativamente, un jubileo de deuda impuesto por el gobierno podría erradicar las reclamaciones de los acreedores. Una guerra generalizada también podría desmantelar físicamente lo suficiente del sistema existente. Esto haría que las deudas fueran irrelevantes. Esto no es una profecía. En cambio, es el reconocimiento de un patrón histórico claro. Ahora demostraré cómo ocurrió este fenómeno 5 veces antes. Además, explicaré por qué está sucediendo una vez más justo ahora. Finalmente, consideraremos las implicaciones para sus dólares ahorrados, sus deudas pendientes y todos los activos que cree poseer. Antes de profundizar en los ejemplos históricos, debe comprender la verdadera naturaleza de un jubileo de deudas. También necesita entender por qué no es una medida opcional. No es meramente una elección política. En cambio, representa una necesidad matemática. Un jubileo de deudas implica la cancelación total o parcial de deudas en toda una economía. Esto no ocurre debido a la generosidad gubernamental. Sucede porque la única alternativa es un colapso sistémico total. Cuando la deuda total alcanza un nivel que hace inviable su pago matemáticamente, algo debe ceder. O la deuda debe desaparecer o toda la economía colapsará. Aquí reside la razón fundamental de esta situación. La deuda significa un reclamo sobre la producción futura. Cuando usted pide prestados $100,000, esencialmente promete generar suficiente valor económico futuro. Este valor debe cubrir entonces los $100,000 originales más todos los intereses acumulados. Cuando un gobierno pide prestados 36 billones de dólares, implícitamente promete que los futuros contribuyentes producirán suficiente riqueza para pagar esa suma. Sin embargo, esta capacidad tiene un límite. La deuda puede eventualmente superar las capacidades productivas de una economía. En tales casos, los pagos de intereses pueden consumir todo el nuevo crecimiento económico. Cuando se hace necesario un nuevo endeudamiento solo para pagar los intereses de la deuda existente, todo el sistema se transforma en un esquema Ponzi. Como todos los esquemas Ponzi, un sistema así eventualmente colapsa. Las matemáticas subyacentes son sencillas. Consideremos el Producto Interno Bruto global en 90 billones de dólares, creciendo a un 3% anual. Este crecimiento crea 2.700.000 millones de dólares en nueva producción cada año. Sin embargo, la deuda global asciende a 300 billones de dólares. Si la tasa de interés promedio es solo del 3%, esto se traduce en 9 billones de dólares en pagos de intereses anuales.
La economía global genera solo 2 billones, 700 mil millones de dólares en valor nuevo. Sin embargo, la deuda exige 9 billones de dólares en pagos. Esta situación es matemáticamente insostenible a largo plazo. Cuando se alcanza este punto crítico, la deuda debe ser eliminada. No puede simplemente ser reestructurada o refinanciada indefinidamente. La historia revela solo 3 métodos para este resultado. El primer método es la hiperinflación. El gobierno imprime una oferta ilimitada de dinero. Las deudas se pagan entonces utilizando esta moneda sin valor. Los acreedores son aniquilados y los ahorros de las personas son destruidos. El segundo método es un jubileo. El gobierno declara explícitamente que las deudas se cancelan. Los acreedores pierden consecuentemente todo, mientras que los deudores son liberados de sus obligaciones. Sin embargo, esta acción colapsa el sistema financiero, haciendo necesaria una reconstrucción completa. El tercer método es la guerra. Esto implica una destrucción generalizada de capital físico. Millones de personas pueden morir. Se produce suficiente caos, lo que hace que las deudas sean inaplicables e irrelevantes. Cada crisis de deuda significativa a lo largo de la historia ha sido resuelta por uno de estos 3 métodos. No existe una cuarta alternativa. Cuando la realidad matemática dicta que la deuda no puede ser pagada, esa realidad se impondrá. Esto sucede independientemente de las promesas hechas por los políticos. Ahora, permítanme presentar el patrón de 6 etapas. Esta secuencia consistente conduce al mismo punto final cada vez. La etapa 1 comienza cuando la expansión del crédito crea una falsa sensación de prosperidad. Cada crisis de deuda comienza de esta misma manera. El crédito fácilmente disponible genera la apariencia de bienestar económico. La gente pide prestado y gasta libremente, y la economía parece crecer robustamente. Los gobiernos a menudo destacan este crecimiento como prueba de que la deuda es productiva. Sin embargo, esto no es prosperidad genuina. Es meramente pedir prestados recursos del futuro. La antigua Roma, del año 10 Anno Domini al año 30 Anno Domini, ofrece un ejemplo temprano. Después de que el emperador Augusto estableciera el imperio, los mercados crediticios romanos se expandieron dramáticamente. Patricios adinerados prestaron dinero a plebeyos, comerciantes e incluso a otros patricios. El Senado autorizó entonces proyectos masivos de obras públicas. Estos fueron financiados en gran parte mediante préstamos. Acueductos, carreteras y foros fueron construidos con crédito. La élite romana compitió vigorosamente por superarse en gastos. Los senadores pidieron fondos prestados para extravagantes juegos de gladiadores. Los gobernadores obtuvieron préstamos para sobornar y acceder a puestos influyentes. La economía parecía prosperar. El aumento de la construcción, el comercio y los bienes de lujo fluían hacia Roma desde todo el vasto imperio. Sin embargo, este crecimiento fue en gran medida ilusorio. Los proyectos de construcción no generaron nueva capacidad productiva. Los juegos no crearon riqueza duradera. El endeudamiento no financió innovación o infraestructura que generara rendimientos futuros. En cambio, financió principalmente el consumo, como el suministro de pan y circo. Ofreció entretenimiento y espectáculo en lugar de inversión a largo plazo. Para el año 20, Anno Domini, la deuda privada en Roma había alcanzado niveles en los que la mayoría de las familias patricias pedían prestado simplemente para mantener su posición social. Debían enormes sumas a sus acreedores. Sin embargo, mientras hubiera nuevos préstamos disponibles, podían continuar con sus hábitos de gasto. La Europa medieval, de 1300 a 1340, también encaja en este patrón. Tras el auge agrícola de la Alta Edad Media, el crédito se hizo ampliamente accesible. Influyentes casas bancarias italianas, incluidas las familias Bardi, Peruzzi y Medici, prestaron dinero a reyes, nobles, comerciantes e incluso a la iglesia. Los reyes a menudo pedían prestado para financiar guerras costosas. La Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia fue financiada extensamente por estos préstamos italianos. Eduardo III de Inglaterra pidió prestado más de 1.500.000 florines a banqueros italianos. Esta suma equivalía a miles de millones de dólares en el dinero actual. Esta significativa expansión del crédito creó una aparente prosperidad en toda Europa. El comercio floreció, la construcción de catedrales se aceleró y se establecieron nuevas universidades. Pero bajo esta superficie de crecimiento, las deudas continuaron acumulándose. Los reyes con frecuencia pedían prestados simplemente para pagar sus préstamos anteriores. Los bancos Bardi y Peruzzi habían extendido tanto crédito a los monarcas europeos. Consecuentemente, se volvieron extremadamente vulnerables a los impagos soberanos. La Francia revolucionaria, de 1700 a 1785, ilustra esta etapa de nuevo. Después de las numerosas guerras del rey Luis XIV, Francia estaba profundamente endeudada. En lugar de implementar medidas de austeridad, sus sucesores pidieron prestado aún más extensamente. El rey Luis XV financió guerras en Austria.
Polonia y la costosa Guerra de los 7 Años mediante un mayor endeudamiento. El rey Luis XVI heredó deudas donde el 50% de los ingresos del gobierno se destinaban únicamente a pagos de intereses. A pesar de esta precaria situación financiera, la economía parecía robusta. París se erigió como la capital cultural de Europa. La nobleza vivía con opulencia y Versalles organizaba fiestas extravagantes. El crédito continuó fluyendo libremente. Todos asumían que Francia, entonces la nación más rica de Europa, siempre podría obtener más préstamos. La Alemania de Weimar, de 1918 a 1921, presenta otro ejemplo. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania enfrentó aplastantes pagos de reparaciones. Estos fueron impuestos por el Tratado de Versalles y sumaron 132.000 millones de marcos de oro. Esta era una cantidad imposible de pagar. El gobierno alemán comenzó a endeudarse internamente para hacer estos pagos. Esta financiación también se destinó a la reconstrucción nacional. Permitió al gobierno evitar la dificultad política de aumentar los impuestos. La economía inicialmente mostró signos de recuperación. Las tasas de desempleo cayeron y la producción industrial aumentó. La expansión del crédito generó empleos y crecimiento económico. Sin embargo, esta prosperidad fue completamente prestada. El dinero no representaba riqueza real y sostenible. Estos eran reclamos futuros sobre la producción que Alemania no podía cumplir. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental, de 1950 a 1980, entró en su propio período de expansión crediticia masiva. Los Estados Unidos implementaron el GI Bill. Este programa subvencionó viviendas, educación y préstamos comerciales para millones de veteranos que regresaban. Europa recibió ayuda del Plan Marshall, gran parte de la cual se extendió como crédito. Este crédito, abundante, impulsó el notable auge de posguerra. La economía creció más rápido que en cualquier otro momento de la historia. Los estándares de vida mejoraron drásticamente. A los gobiernos les resultó fácil pedir prestado a bajo costo porque el crecimiento económico era alto y la inflación se mantuvo baja. Esta prosperidad parecía duradera. Sin embargo, esto fue meramente la etapa 1. Representó la expansión del crédito que generó una ilusión de crecimiento. La etapa 1 conduce consistentemente directamente a la etapa 2. La etapa 2 ocurre cuando la deuda total alcanza 250% o más del Producto Interno Bruto. En cierto punto, la cantidad total de préstamos excede un umbral crítico. Los economistas han identificado este umbral en aproximadamente 250% del Producto Interno Bruto. Esta cifra representa la carga total de la deuda en relación con la producción económica total de una nación. Una vez que la deuda supera este nivel crítico, el crecimiento económico comienza a ralentizarse significativamente. Luego, los recursos cruciales se desvían de la inversión productiva. En su lugar, se utilizan para pagar las obligaciones de deuda existentes. La antigua Roma, desde el año 30 después de Cristo hasta el 33 después de Cristo, alcanzó este punto. A principios de los años 30 después de Cristo, bajo el emperador Tiberio, la deuda privada en Roma había crecido a niveles insostenibles. No se puede calcular una proporción exacta con el Producto Interno Bruto. Esto se debe a que los romanos no medían sistemáticamente su producción económica general. Sin embargo, los relatos históricos contemporáneos describían los niveles de deuda como generalizados y absolutamente abrumadores. Los senadores debían millones de sestercios. Los comerciantes se encontraron incapaces de pagar sus préstamos. Incluso muchas familias adineradas estaban técnicamente insolventes. Toda la economía romana estaba apalancada mucho más allá de su capacidad de producción. Europa medieval, desde 1340 hasta 1345, entró en esta fase de crisis. Para 1340, la deuda soberana europea había alcanzado niveles críticos. Eduardo III de Inglaterra debía a los bancos italianos más que todos los ingresos anuales de su reino. Francia tenía deudas masivas similares. Las grandes casas bancarias estaban muy expuestas a impagos soberanos generalizados. Estos posibles impagos sumaban más de 10 veces el total de sus reservas de capital. El mercado crediticio comenzó a paralizarse. Los bancos dejaron de emitir nuevos préstamos y las tasas de interés se dispararon dramáticamente. Los reyes, que habían pedido préstamos fácilmente durante décadas, de repente no pudieron encontrar nuevos acreedores. La Francia revolucionaria, desde 1780 hasta 1788, también experimentó esta etapa. Para 1788, la deuda de Francia consumía 60% de los ingresos del gobierno. Esto era exclusivamente para pagos de intereses. La deuda total del gobierno se estimaba en 300% de sus ingresos anuales. Esta cifra se refería solo a los ingresos del gobierno. Estos podrían haber sido solo el 10% de toda la economía. Esto implica que la deuda total era potencialmente el 30% del Producto Interno Bruto general.
Esto representó una cantidad enorme para el siglo XVIII. El gobierno intentó pedir prestado aún más. Sin embargo, los acreedores estaban cada vez más ansiosos. En consecuencia, las tasas de interés aumentaron. El costo de los préstamos se incrementó significativamente. Esto significó que una porción aún mayor de los ingresos tuvo que ser asignada a los pagos de intereses. La Alemania de Weimar enfrentó inmensos desafíos financieros desde 1921 hasta 1922. Para 1921, sus obligaciones financieras totales superaban el 400% de su Producto Interno Bruto. Esto incluía tanto los préstamos internos como las reparaciones de guerra. Solo las reparaciones sumaron 132.000 millones de marcos de oro. El Producto Interno Bruto anual de Alemania se estimaba en 30.000 millones de marcos. Esta carga de deuda resultó imposible de gestionar. El gobierno pidió préstamos continuamente al Reichsbank, el Banco Central de Alemania, para hacer los pagos necesarios. Sin embargo, la deuda nacional creció más rápido que la economía general. Este periodo marcó la finalización de lo que se conoce como Etapa 2. La economía global moderna experimentó una acumulación significativa de deuda entre 2008 y 2020. La crisis financiera de 2008 hizo que la deuda global aumentara de 200% del Producto Interno Bruto a 250% para 2010. En lugar de reducir su deuda, los gobiernos y las corporaciones aumentaron sus préstamos. Para 2020, antes de la pandemia de COVID, la deuda mundial había alcanzado el 320% del Producto Interno Bruto. Entonces, llegó la pandemia de COVID. Los gobiernos de todo el mundo autorizaron 17 billones de dólares en gastos de emergencia. En consecuencia, para 2022, la deuda global total alcanzó el 350% del Producto Interno Bruto. El umbral de 250% se cruzó por primera vez en 2010. Desde ese momento, la tasa de acumulación de deuda solo se ha acelerado. Dentro de los Estados Unidos, la deuda federal se sitúa actualmente en el 120% del Producto Interno Bruto. La deuda corporativa representa el 45%. La deuda de los hogares representa el 75%. El sector financiero contribuye con un 80% adicional en deuda. Este total colectivo supera el 320% del Producto Interno Bruto. La nación se encuentra ahora firmemente dentro de la etapa 2. La etapa 3 significa el punto donde los pagos de intereses absorben toda nueva expansión económica. Aquí, las realidades financieras se vuelven sorprendentemente claras. Cuando los pagos de intereses sobre las obligaciones existentes consumen todo el crecimiento económico nuevo, todo el sistema queda atrapado en una trampa de deuda. Cualquier préstamo posterior solo exacerba esta situación peligrosa. La antigua Roma enfrentó una crisis financiera en el año 33 después de Cristo. Para ese año, los acreedores romanos buscaron urgentemente el pago de sus préstamos. Sin embargo, los deudores se encontraron incapaces de cumplir con estas obligaciones. Como resultado, todo el sistema crediticio experimentó un cierre completo. A pesar de la paralización, se seguían ofreciendo nuevos préstamos, incluso mientras se exigían los existentes. Este ambiente contradictorio hizo que el comercio se desacelerara significativamente. Los precios de la tierra se desplomaron. Esto se debió a que los posibles compradores carecían de acceso a crédito para adquirir propiedades. Las obligaciones de intereses sobre las deudas acumuladas comenzaron a consumir la producción productiva del imperio. La riqueza se transfirió de los deudores a los acreedores. Sin embargo, los deudores no poseían medios para generar fondos suficientes para el pago. Un escenario comparable se desarrolló en la Europa medieval durante el año 1345. En ese año, Eduardo III de Inglaterra cesó los pagos de sus obligaciones a los bancos Bardi y Peruti. Él detuvo unilateralmente el cumplimiento de sus deudas. Estos bancos habían extendido créditos muy superiores a su capital total. En consecuencia, ambos colapsaron. El banco Bardi sufrió una quiebra total y el banco Peruti siguió pronto su desaparición. La suspensión del crédito se extendió rápidamente por toda Europa. Con la ausencia de la banca italiana, las fuentes de crédito internacionales desaparecieron. En consecuencia, el comercio global se desplomó. Los pagos de intereses sobre las deudas pendientes comenzaron a agotar los ingresos de cada reino. El crecimiento económico se detuvo por completo. Una crisis similar surgió en la Francia revolucionaria durante el año 1788. Para 1788, Francia asignaba 60% de los ingresos de su gobierno únicamente a pagos de intereses. Este gasto no era para costos militares o administrativos, cubría exclusivamente los intereses de deudas anteriores. El reino se encontró pidiendo préstamos simplemente para pagar las obligaciones de intereses existentes.
Esta práctica ejemplifica perfectamente un esquema Ponzi. El rey Luis XVI luego convocó la Asamblea de Notables. Buscó su aprobación para nuevos impuestos destinados al pago de la deuda. Sin embargo, los nobles se negaron rotundamente. Rechazaron financiar un gobierno que percibían como corrupto e incompetente. El rey intentó imponer su voluntad. Esto finalmente llevó a la revolución. Nuestra atención ahora se dirige a la Alemania de Weimar desde 1922 hasta 1923. Para 1922, Alemania soportaba los costos de las reparaciones, los intereses de la deuda interna y los esfuerzos de reconstrucción. Estos pagos combinados superaron los ingresos disponibles del gobierno. El único método para que el gobierno cumpliera sus obligaciones fue imprimir más moneda. En consecuencia, el Reichsbank comenzó a operar sus imprentas sin pausa. La inflación inicialmente surgió gradualmente, luego se intensificó rápidamente. Los precios primero se duplicaron, luego se duplicaron una vez más en rápida sucesión. La moneda nacional estaba perdiendo su poder adquisitivo más rápidamente de lo que el gobierno podía producirla. Los ahorros personales estaban siendo erradicados. A pesar de esto, las deudas nacionales permanecieron fijas en marcos de oro. Esto implicaba que su valor real continuaba aumentando, incluso cuando los marcos de papel se volvían absolutamente inútiles. Ahora dirigimos nuestra atención a la economía global moderna desde 2020 hasta 2025. Los Estados Unidos actualmente gastan aproximadamente $900.000 millones cada año en pagos de intereses. Esta suma supera el presupuesto de defensa nacional. Se acerca a $1 billón anualmente, incluso con tasas de interés comparativamente bajas. Si las tasas subieran a los promedios históricos, estos pagos de intereses podrían alcanzar $1.5 billones. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos experimenta un crecimiento real de quizás $500.000 millones a $700.000 millones anualmente. En consecuencia, los pagos de intereses están consumiendo más del 100% de este crecimiento real. Efectivamente, cada nuevo dólar de producción económica se asigna al servicio de las deudas existentes. Esto define la etapa 3. La inevitable trampa de la deuda. Nos encontramos en esta misma posición hoy. La etapa 4 se alcanza cuando el sistema se vuelve matemáticamente insostenible. Este periodo también se denomina el reconocimiento. Marca el momento preciso en que cualquier individuo con conocimientos financieros comprende que la deuda nunca podrá ser totalmente pagada. Esto no se debe a la falta de voluntad para pagar. Se debe a que las cifras simplemente no concuerdan. En este punto, los acreedores comienzan a exigir sus pagos. Los deudores simultáneamente comienzan a incumplir y todo el marco financiero comienza a desmoronarse. Esta realidad quedó claramente expuesta en la antigua Roma durante el año 33 después de Cristo. Para ese año, la crisis era innegable. El Senado había promulgado legislación. Esta ley obligaba a que 2/3 del capital de cada acreedor se invirtieran en tierras italianas. Esta medida tenía como objetivo reforzar la disminución del valor de la tierra. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a conceder préstamos para la compra de tierras. Los deudores que no podían realizar los pagos enfrentaron acciones legales. En consecuencia, las prisiones se vieron abarrotadas de personas endeudadas. La crisis alcanzó su punto máximo cuando prominentes familias patricias, incluso senadores, fueron reveladas como financieramente arruinadas. Poseían más pasivos que activos. La élite romana se encontró en bancarrota. La deuda de la nación era fundamentalmente impagable. Una situación comparable surgió en la Europa medieval durante el año 1347. Tras el colapso de los bancos Bardi y Peruti en 1345, los monarcas europeos intentaron reorganizar sus deudas. Ofrecieron pagos parciales, plazos de amortización extendidos y garantías. Sin embargo, los cálculos financieros simplemente no cuadraban. Los ingresos anuales de Inglaterra, por ejemplo, ascendían a 100.000 libras esterlinas. Eduardo III debía personalmente 900.000 libras esterlinas a Florencia. Esta suma era aproximadamente equivalente a 1.5 millones de libras esterlinas en valor contemporáneo. Incluso asignando el 100% de los ingresos durante 15 años, no lo cubriría. La comprensión se extendió rápidamente por todo el continente. La deuda nunca sería pagada. Los acreedores dejaron de anticipar pagos y comenzaron a condonar estos préstamos. El sistema financiero estaba efectivamente en bancarrota. Nuestra narrativa ahora se traslada a la Francia revolucionaria, en el año 1789. Para este momento, la deuda de Francia absorbía el 100% de sus ingresos fiscales totales. Esta cifra abarcaba tanto los pagos de intereses como las operaciones gubernamentales esenciales. Los datos financieros estaban disponibles públicamente. Demostraron claramente que Francia aún no podía pagar su deuda. Esto era cierto, incluso eliminando su ejército.
también cesando todas las obras públicas y despidiendo a cada empleado estatal. Jacques Necker, el ministro de Finanzas, difundió estas cifras financieras. Su intención era obligar a una reforma fiscal. En cambio, su publicación reveló la insolvencia del sistema. La deuda simplemente no podía saldarse. El tercer estado, representando al pueblo común, exigió un impago gubernamental. La aristocracia, sin embargo, se negó, ya que eran los acreedores principales. Ahora revisamos la Alemania de Weimar en el año 1923. A mediados de 1923, el gobierno de Weimar generaba billones de marcos al día. Esta rápida impresión dejó la moneda completamente sin valor. Una sola barra de pan podía costar miles de millones de marcos. Los trabajadores solicitaban el pago 2 veces al día para gastar sus salarios antes de que se devaluaran aún más. Crucialmente, la deuda de la nación seguía denominada en oro. Las reparaciones aún se debían en marcos de oro. Alemania necesitaría generar más valor que toda su economía simplemente para cubrir los intereses de sus deudas denominadas en oro. Esta situación era claramente imposible. Todos los involucrados, desde acreedores hasta deudores, reconocieron este hecho ineludible. Ahora examinemos la economía global moderna en el año 2025. Actualmente, matemáticos, economistas e incluso individuos con una calculadora básica reconocen que los niveles de deuda actuales son impagables. Los Estados Unidos, por ejemplo, requerirían superávits presupuestarios anuales de $1 billón durante 36 años consecutivos. Esto saldaría su deuda nacional. Esto también cubriría $1 billón en pagos de intereses anuales. Tal escenario requeriría aumentos de impuestos del 50% o recortes de gastos del 70%. Ninguna de las opciones es políticamente viable. Una deuda global que asciende a $300 billones exigiría un reembolso que superaría 3 años de producción económica global total. Esto es además de proveer para las necesidades humanas básicas, las operaciones gubernamentales y las funciones empresariales. La aritmética subyacente falla claramente. Ahora estamos en la etapa 4, conocida como la etapa del reconocimiento. Cualquiera que analice estas cifras entiende que el pago no es el resultado final. La etapa 5 representa el período en que se intensifican las demandas políticas de un reinicio financiero. Una vez que la etapa 4 se comprende completamente, surge una comprensión generalizada de que la deuda no puede ser pagada. Posteriormente, la presión política aumenta significativamente para un reinicio. Los deudores piden un jubileo, una cancelación de deudas. Simultáneamente, los acreedores insisten en salvaguardar sus inversiones. El gobierno queda atrapado entre estas dos demandas irreconciliables. Esta precaria situación señala la fractura del contrato social existente. Esta dinámica volátil se manifestó en la antigua Roma durante el año 33 Anno Domini. Los plebeyos romanos, la población común, comenzaron a exigir vehementemente el alivio de la deuda. Las prisiones de deudores se llenaron rápidamente. Además, las familias eran vendidas como esclavos para satisfacer obligaciones pendientes. Los tribunos de la plebe, sus representantes electos, exigieron formalmente al Senado que cancelara todas las deudas existentes. Los patricios, como acreedores, rechazaron firmemente esta demanda. Tenían una propiedad significativa de estas deudas. Una cancelación aniquilaría efectivamente su riqueza acumulada. En consecuencia, el Senado permaneció estancado. La agitación pública pronto estalló en disturbios por toda Roma. Las turbas atacaron específicamente las residencias de acreedores prominentes. La creciente presión política amenazaba con estallar en un conflicto generalizado. Ahora examinamos la Europa medieval, desde 1347 hasta 1350. Tras los colapsos bancarios, los deudores europeos buscaron la liberación de sus obligaciones financieras. Los comerciantes, que habían pedido prestado a los bancos italianos difuntos, sostenían que sus deudas caducaban con las instituciones. Los nobles endeudados con los monarcas se negaron a pagar, afirmando que los propios reyes estaban en incumplimiento. Sin embargo, un evento completamente diferente pronto eclipsó esta crisis de deuda. La peste negra llegó a Europa en 1347. En un plazo de 3 años, entre el 30 y el 50% de la población del continente pereció. La devastadora plaga se cobró la vida de acreedores y deudores indistintamente. La mano de obra se volvió extremadamente escasa, provocando un aumento drástico de los salarios. Los siervos, previamente atados por deudas, abandonaron a sus señores. El sistema feudal se debilitó consecuentemente de manera significativa. Las deudas que habían existido en 1347 fueron funcionalmente anuladas para 1350. Este resultado ocurrió no a través de una política deliberada, sino a través de una destrucción apocalíptica. Tanto la etapa 5 como la etapa 6 se desarrollaron simultáneamente.
Nuestro examen concluye con la Francia revolucionaria en el año 1789. La creciente presión política para el alivio de la deuda en Francia culminó en revolución. El tercer estado, que comprendía el 98% de la población, insistió en que la monarquía incumpliera sus deudas pendientes. Estas obligaciones estaban en manos de aristócratas y prestamistas extranjeros. El tercer estado sostuvo que estas deudas habían sido acumuladas por monarcas corruptos. Argumentaron que estos fondos financiaron guerras que beneficiaron exclusivamente a la élite. La aristocracia, actuando como acreedores, rechazó firmemente esta demanda. En cambio, insistieron en que los campesinos soportaran impuestos más altos para pagar las deudas. Esta división fundamental, deudores contra acreedores y los pobres contra los ricos, formó el corazón de la Revolución Francesa. Este conflicto, arraigado, finalmente escaló a una violencia generalizada. Finalmente, recurrimos a la Alemania de Weimar en el año 1923. Para fines de 1923, la población alemana planteó dos demandas críticas. Insistieron en que el gobierno dejara de pagar reparaciones y detuviera la impresión de dinero. Los trabajadores industriales iniciaron huelgas generalizadas. Tanto el Partido Comunista como el nazi obtuvieron un apoyo creciente al prometer cancelar estas deudas nacionales. Adolf Hitler intentó un golpe de Estado, conocido como el Putsch de la cervecería, en noviembre de 1923. Su plataforma política incluía explícitamente el rechazo a las reparaciones de guerra. El gobierno enfrentó una inmensa presión política. Los líderes lucharon por pagar las deudas nacionales mientras mantenían el orden interno. Un cambio fundamental era claramente necesario. Consideremos la situación económica global actual, desde 2020 hasta 2025. Movimientos políticos, que abarcan tanto la izquierda como la derecha, ahora exigen el alivio de la deuda. Estos grupos piden la condonación de préstamos estudiantiles y aplazamientos de pagos hipotecarios. También buscan la reestructuración de la deuda corporativa y la cancelación generalizada de la deuda soberana para las naciones en desarrollo. La izquierda sostiene que las deudas son explotadoras. Creen que los prestamistas se aprovecharon de los prestatarios. Además, argumentan que los ricos deberían asumir estas pérdidas financieras. La derecha sostiene que la inflación constituye un robo. Afirman que las instituciones bancarias centrales han devaluado la moneda. También afirman que los ahorradores están experimentando la ruina financiera. Ambas partes están pidiendo la intervención del gobierno. Los políticos están respondiendo a estas demandas. Los programas de condonación de préstamos estudiantiles, los beneficios de desempleo ampliados y los cheques de estímulo representan formas de alivio indirecto de la deuda. Estas medidas se implementan a través de pagos de transferencia gubernamentales. Sin embargo, estos esfuerzos están resultando insuficientes. La presión está aumentando constantemente. La etapa 5 se está desarrollando actualmente. La etapa 6 significa un reinicio completo. Esto puede manifestarse a través de la hiperinflación, un jubileo de deuda o incluso la guerra. Esto representa la fase final. En esta etapa, las deudas se eliminan no mediante el pago, sino mediante la destrucción catastrófica. El método específico puede variar, pero el resultado permanece constante. Los acreedores quedan financieramente arruinados. Los ahorradores enfrentan pérdidas devastadoras. La riqueza se redistribuye a una escala enorme. La economía luego enfrenta el desafío de reconstruirse desde sus cimientos. Un ejemplo histórico es la antigua Roma, en el año 33 Anno Domini. Este periodo vio la intervención del gobierno y un jubileo parcial de la deuda. El emperador Tiberio enfrentó una grave crisis política y tomó medidas decisivas. Liberó 100 millones de sestercios del tesoro imperial. Estos fondos se ofrecieron como préstamos sin intereses a los deudores por un periodo de 3 años. Este mecanismo permitió a los deudores pagar a sus acreedores utilizando fondos gubernamentales. Esencialmente, el gobierno absorbió la carga de la deuda privada. Tiberio redirigió la riqueza imperial para resolver la crisis de la deuda. Las deudas privadas se saldaron, pero con dinero público. El tesoro se agotó y el alivio resultó temporal. En unas pocas décadas, las deudas romanas se habían acumulado una vez más. Este ciclo eventualmente se repetiría bajo emperadores posteriores, a menudo implicando la devaluación de la moneda. Los emperadores romanos redujeron progresivamente el contenido de plata en las monedas de denario. Para el año 200, Anno Domini, el denario contenía solo el 50% de plata. Para el año 300, Anno Domini, su contenido de plata había disminuido a menos del 5%. La moneda fue devaluada sistemáticamente para eliminar las deudas existentes mediante la inflación. Esto ilustra el primer método, la inflación y la devaluación de la moneda. Bajo este enfoque, las deudas finalmente se pagan con una moneda que se ha vuelto casi sin valor. A continuación, consideremos la Europa medieval desde 1300,
1347 hasta 1350. Esta era se caracterizó por la muerte generalizada, el colapso social, la guerra y una plaga devastadora. Solo la peste negra cobró la vida de entre el 30 y el 50% de la población de Europa. La grave crisis de deuda de la época se resolvió efectivamente a través de esta inmensa pérdida de vidas. Los acreedores perecieron, los deudores también murieron. Los supervivientes heredaron propiedades, pero ya no existía un sistema para hacer cumplir el cobro de deudas. Una grave escasez de mano de obra impulsó posteriormente los salarios al alza. Los siervos, previamente atados por deudas, abandonaron a sus señores. El sistema feudal se debilitó consecuentemente de manera significativa. Las deudas que habían existido en 1347 fueron funcionalmente anuladas para 1350. Este resultado ocurrió no a través de una política deliberada, sino a través de una destrucción apocalíptica. Tal destrucción generalizada vuelve irrelevantes todas las deudas existentes. Finalmente, nos dirigimos a la Francia revolucionaria, de 1789 a 1794. Este periodo estuvo marcado por la hiperinflación y la emisión de asignados, una nueva moneda de papel. La Revolución Francesa comenzó con la Asamblea Nacional, apoderándose de extensas tierras de la Iglesia. Esta propiedad confiscada representaba aproximadamente el 10% de todas las tierras en Francia. Luego emitieron la moneda de papel, los asignados, respaldada por el valor de estas tierras recién adquiridas. Sin embargo, los asignados rápidamente comenzaron a perder su valor. La moneda estaba inicialmente destinada a saldar las deudas del gobierno. Al principio, esta estrategia pareció tener éxito. Los asignados fueron ampliamente aceptados. El gobierno logró pagar a sus acreedores con billetes de papel garantizados por tierras. Sin embargo, el gobierno procedió a imprimir cantidades cada vez mayores de estos billetes. Para 1792, el volumen de asignados en circulación superaba con creces el valor de las tierras incautadas que los respaldaban. La inflación se instaló rápidamente. Los precios inicialmente se duplicaron, luego se cuadruplicaron. Para 1794, los asignados habían perdido el 99% de su valor original. Por ejemplo, una sola moneda de oro. Luis valía 20 asignados en 1790. Para 1794, la misma moneda valía 3.000 asignados. Las deudas nacionales fueron completamente eliminadas. Cualquiera que hubiera prestado dinero al gobierno francés perdió toda su inversión. La moneda misma se volvió completamente sin valor. Este episodio histórico demuestra claramente el primer método, la hiperinflación. En este escenario, las deudas se saldaron utilizando papel moneda que no tenía valor real. La Alemania de Weimar experimentó una hiperinflación extrema en 1923. Para noviembre de 1923, la hiperinflación alcanzó su punto máximo absoluto. El Reichsbank estaba imprimiendo unos asombrosos 500 quintillones de marcos diariamente. Un solo dólar de los Estados Unidos llegó a valer la asombrosa cantidad de 4.2 billones de marcos. Los precios de los bienes se duplicaban cada pocos días. Los trabajadores recibían sus salarios en carretillas llenas de efectivo. Gastaban este dinero de inmediato. Para el día siguiente, el valor de sus ganancias se había reducido a la mitad. En consecuencia, las cuentas de ahorro se volvieron completamente inútiles. Los ahorros acumulados de toda una vida no podían comprar ni una sola barra de pan. Sin embargo, todas las deudas existentes fueron efectivamente borradas. Quienes debían dinero lo pagaban con marcos sin poder adquisitivo. Las hipotecas, los préstamos comerciales y las deudas personales fueron todos anulados. Las principales víctimas fueron los acreedores, los ahorradores y los tenedores de bonos. La clase media quedó completamente devastada. En diciembre de 1923, Alemania introdujo una nueva moneda, el Rentenmark. Esta nueva moneda estaba respaldada por tierras agrícolas y activos industriales. Un Rentenmark equivalía a 1 billón de los antiguos marcos. La antigua moneda fue declarada oficialmente sin valor. El registro financiero de la nación se reinició por completo. Este evento demostró vívidamente el primer método, la hiperinflación. Implicó la anulación total de la deuda mediante la destrucción del valor de la moneda. Después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de 1945 a 1953, Europa fue testigo de un jubileo de deuda negociado. Esto se formalizó en el Acuerdo de Deuda de Londres. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, entonces Alemania Occidental, enfrentó deudas colosales. Estas obligaciones incluían reparaciones de guerra, préstamos para la reconstrucción y compromisos financieros de antes de la guerra. La deuda total se estimó en más de 30.000 millones de marcos, una suma que superaba el Producto Interno Bruto completo de Alemania.
Las potencias aliadas, principalmente lideradas por Estados Unidos, convocaron el Acuerdo de Deuda de Londres en 1953. Mediante estas negociaciones, las deudas de Alemania se redujeron en 50%. La mitad de la deuda pendiente fue simplemente cancelada. La mitad restante de la deuda se reestructuró con tasas de interés significativamente más bajas. Los términos de pago se extendieron por un largo periodo y se vincularon directamente a la capacidad económica de Alemania para pagar. Esto constituyó claramente un jubileo de deuda. Las naciones acreedoras aceptaron voluntariamente absorber pérdidas sustanciales para facilitar la recuperación económica de Alemania. Estados Unidos, el Reino Unido y Francia condonaron colectivamente miles de millones de dólares. La carga general de la deuda se redujo a la mitad mediante este acuerdo. ¿Por qué estas naciones aceptaron tales términos? Habían aprendido lecciones críticas de la experiencia de la Alemania de Weimar. Las aplastantes cargas de deuda habían provocado previamente hiperinflación, extremismo político y, en última instancia, guerra. El Acuerdo de Deuda de Londres fue diseñado específicamente para prevenir el ascenso de otra figura como Hitler. Su objetivo principal era hacer que las deudas de Alemania fueran manejables y pagaderas. Este evento representa el segundo método, un jubileo negociado. En este enfoque, los acreedores aceptan pérdidas financieras. Las deudas se cancelan sistemáticamente y todo el sistema financiero se reinicia. Apliquemos ahora estas 6 etapas a los Estados Unidos contemporáneos y a la economía global. La primera etapa implica la expansión del crédito, lo que crea una ilusión de prosperidad. De 1980 a 2008, esta era fue comúnmente conocida como la Gran Moderación. Durante este tiempo, las tarjetas de crédito, las hipotecas y los préstamos estudiantiles experimentaron una expansión masiva. La deuda corporativa y soberana también experimentó un crecimiento significativo. La economía se expandió y los estándares de vida parecían mejorar. Esta situación se presentó como prosperidad. En realidad, fue impulsada por un apalancamiento financiero creciente. Esta etapa ya está completa. La segunda etapa ocurre cuando la deuda total supera el 250% del Producto Interno Bruto. Esta fase tuvo lugar de 2008 a 2020. La crisis financiera global empujó los niveles de deuda mundial al 250% del Producto Interno Bruto global. Para 2010, en lugar de reducir la deuda, los gobiernos optaron por pedir prestado aún más. Para 2020, la deuda global había alcanzado el 320% del Producto Interno Bruto. La pandemia subsiguiente la elevó aún más, a 350%. Esta etapa también ha concluido. La tercera etapa se caracteriza por pagos de intereses que consumen todo el crecimiento económico. Esto está ocurriendo actualmente de 2020 a 2025. Los pagos de intereses de Estados Unidos se acercan a $1 billón cada año. Los intereses globales, sobre $300 billones de deuda, calculados a una tasa promedio de 3%, ascienden a $9 billones anualmente. Sin embargo, el crecimiento del Producto Interno Bruto global asciende a solo $2.7 billones. La aritmética demuestra claramente una situación insostenible. Actualmente estamos en esta etapa y su progresión es evidente. La cuarta etapa es cuando el sistema financiero se vuelve matemáticamente impagable. Se proyecta que esto ocurra de 2023 a 2025. Cualquier cálculo simple revela que la deuda existente no puede ser reembolsada. Estados Unidos enfrenta $36 billones en deuda federal, más de $100 billones en pasivos no financiados. Estos pasivos incluyen las obligaciones de seguridad social y Medicare. La deuda total de Estados Unidos supera el 320% del Producto Interno Bruto. La deuda global actualmente asciende a 335% del Producto Interno Bruto. La conciencia de este problema fundamental está creciendo. La quinta etapa implica la acumulación de presión política para un reinicio integral. Esto se espera entre 2020 y 2025. Esto incluye demandas públicas de condonación de préstamos estudiantiles e impuestos sobre el patrimonio. Los defensores de la teoría monetaria moderna creen que la deuda no es un factor limitante. Los proponentes de las criptomonedas predicen la caída de las monedas fiduciarias. Los entusiastas del oro prevén un colapso económico. Además, ambos partidos políticos principales prometen gastos extensos, sin planes claros para financiarlos. La presión por el cambio está aumentando rápidamente. La sexta etapa será un reinicio importante a través de la hiperinflación, un jubileo de deuda o una guerra. Esta etapa final se acerca. Todavía no hemos llegado a la sexta etapa. Sin embargo, las etapas de la primera a la quinta están completas o casi completas. Los patrones históricos sugieren que la sexta etapa suele seguir entre 3 y 7 años después de entrar en la tercera etapa. Entramos en la tercera etapa en 2020.
Esto implica que la sexta etapa podría llegar entre 2023 y 2027. Es posible que ya estemos experimentando las primeras fases de este reinicio. Basándonos en patrones históricos, podemos anticipar qué método es más probable que ocurra. El primer método es la hiperinflación. Esto probablemente no sería la hiperinflación inmediata y extrema vista en la Alemania de Weimar. En cambio, se manifestaría como una inflación alta y persistente, quizás entre 10 y 20% anualmente, sostenida durante una década. Este proceso gradual borra lentamente el valor real de las deudas mientras mantiene la ilusión de que se están pagando. El gobierno no incumple técnicamente. Reembolsarán los 36 billones de dólares de deuda. Sin embargo, lo harán con dólares que valdrán entre 50 y 70% menos que su valor actual. Los acreedores perderán un poder adquisitivo significativo. Los ahorradores sufrirán pérdidas sustanciales. Técnicamente, sin embargo, la deuda se habrá pagado. Ya hemos observado los inicios de este proceso. De 2021 a 2022, la inflación osciló entre 7 y 9%. Si se calcula utilizando las metodologías de los años 80, la inflación real superó el 15%. Esto marca la fase inicial del primer método. El segundo método es un jubileo de deuda. Esta opción es menos probable en Estados Unidos porque requiere un amplio consenso político. Sin embargo, ya estamos observando jubileos parciales. La condonación de préstamos estudiantiles representa un jubileo para 1.700.000 millones de dólares en deuda. Si este concepto se expandiera para incluir hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito, se convertiría en un jubileo mucho más amplio. A nivel global, hay discusiones en curso sobre un jubileo de deuda para las naciones en desarrollo. Por ejemplo, las naciones africanas deben más de 300.000 millones de dólares a China. Si China condonara estas deudas, lo cual es poco probable, constituiría un jubileo. Un escenario más probable es un impago coordinado, lo que lograría un resultado similar. El tercer método es la guerra, que representa el resultado más oscuro posible. Esto implicaría un conflicto global importante, que potencialmente involucraría a Estados Unidos, China y Rusia. Tal guerra destruiría suficiente capital físico y cobraría suficientes vidas de acreedores. Esto, en última instancia, haría inaplicables las deudas existentes. Tercero, examine el concepto de adquisición estratégica de deuda. Si bien este enfoque puede parecer poco convencional, considere usar préstamos de tipo fijo para adquirir activos valiosos. Una hipoteca de vivienda a 30 años con una tasa de interés del 6% podría resultar excepcionalmente ventajosa. Esto se mantiene cierto si la inflación permanece consistentemente entre el 10 y el 15% durante los próximos 10 años. En este escenario, usted pide prestados fondos cuyo valor disminuirá debido a la inflación. Mientras tanto, el valor de su activo adquirido aumentará simultáneamente. Cuarto, monitoree diligentemente los indicadores económicos clave. Mida las tasas de inflación reales a través de organizaciones confiables e independientes, como Shadowstats. Además, observe los rendimientos de los bonos gubernamentales. Si los rendimientos de los bonos del Tesoro gubernamentales a 10 años superan el 6 o 7%, los prestamistas exigen una mayor compensación. Este fenómeno ocurre porque los acreedores perciben un riesgo elevado de inflación. Dicho aumento en los rendimientos sirve como una señal clara de que nos acercamos a la sexta etapa de este ciclo. Quinto, no asuma que queda una década completa. Los patrones históricos indican una duración de 3 a 7 años desde la tercera etapa hasta la sexta etapa. Entramos en la tercera etapa en 2020. El ciclo podría extenderse hasta el año 2027. También podría acelerarse, concluyendo para 2025 o 2026. Las tendencias históricas tienden a acelerarse a medida que se acercan a su culminación. En consecuencia, es crucial actuar de manera proactiva en lugar de reactiva. A lo largo de 2 milenios, la deuda global ha alcanzado proporciones inmanejables en 5 ocasiones diferentes. En cada una de estas instancias, esas deudas fueron posteriormente reestructuradas o eliminadas. La antigua Roma, por ejemplo, rescató a los prestatarios y devaluó deliberadamente su moneda. Las deudas en la Europa medieval fueron erradicadas, efectivamente, por plagas generalizadas. La Francia revolucionaria emitió asignados, los cuales finalmente carecieron de valor por completo. La Alemania de Weimar eliminó sus deudas a través de la hiperinflación en un solo año. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas negociaron una condonación de deuda del 50%. Cada instancia histórica empleó métodos diferentes, pero el patrón subyacente se mantuvo constante. Esto involucró 6 fases distintas. Comenzó con una expansión crediticia generalizada y culminó con la eliminación de la deuda. Crucialmente, en cada caso, los Childrens, individuos que comprendieron este patrón, se prepararon estratégicamente antes de que el ciclo llegara a su conclusión completa. Estos individuos informados poseían activos tangibles,
deliberadamente evitaron acumular posiciones de acreedores. Como resultado, no solo perduraron, sino que también prosperaron. Muchos otros sufrieron una ruina financiera completa. Actualmente, la deuda total mundial asciende al 335% del Producto Interno Bruto Global. Esta cifra se traduce en 300 billones de dólares en pasivos totales. El interés adeudado de esta deuda ahora está absorbiendo todo el crecimiento económico. Esta inmensa carga financiera es matemáticamente imposible de pagar. Actualmente nos encontramos en la tercera etapa, progresando hacia la cuarta y quinta fases. La sexta etapa se acerca inevitablemente. La pregunta crítica es si usted identificará este patrón antes de su culminación. Por el contrario, ¿se encontrará usted con fondos líquidos, bonos de inversión y ahorros bancarios cuando ocurra este reajuste financiero? El precedente histórico proporciona una indicación muy clara de los eventos subsiguientes. Estas deudas sustanciales no se pagan finalmente. En su lugar, se eliminan a través de procesos como la inflación, la condonación de deuda o los conflictos armados. Cuando esto ocurre, se produce una transferencia significativa de riqueza desde aquellos a quienes se les debe dinero a aquellos que lo deben. El capital fluye de individuos con ahorros a individuos que poseen activos tangibles. Esta transición mueve la riqueza de aquellos que confían en las garantías a aquellos que comprenden las realidades financieras subyacentes. Este patrón preciso se ha desarrollado en 5 ocasiones anteriores. Se está repitiendo activamente en este momento. Todo el proceso consta de 6 fases distintas. Actualmente estamos posicionados dentro de la tercera etapa. Las etapas cuarta, quinta y sexta procederán con la misma certeza que una ley natural. Si esta información altera su perspectiva sobre la deuda, los ahorros personales y los inminentes cambios económicos, usted está comenzando a comprender esta secuencia histórica. Este ciclo se ha completado 5 veces antes. 2 milenios de registros históricos confirman que, de hecho, se está desarrollando una vez más. Por favor, considere seguir el viaje desde la etapa 3 hasta la etapa 6. Cuando este reajuste financiero finalmente llegue, usted se beneficiará enormemente de haber comprendido sus mecanismos de antemano. Actúe ahora.